gustaría preguntarte qué te llevó a elegir el periodismo como camino profesional y qué momentos consideras más decisivos en tu trayectoria. Además, mirando en retrospectiva, ¿de qué manera ha evolucionado tu visión del periodismo de tus inicios hasta la actualidad? Gracias, bueno, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación, me hace mucha ilusión estar aquí con todos vosotros. Sé que hay gente, bueno, entre vosotros que forma parte de periodismo, de comunicación audiovisual, así que no tengáis ningún problema en preguntar lo que queráis después, ¿vale? Yo realmente quería ser pediatra. Lo que pasa, sí, absolutamente, diametralmente opuesto al camino que elegí. Lo que sucede es que con 13 años me hice una pregunta que no pude responderme yo o que no pudo responderme mi entorno, que es qué sucedería si se me moría un bebé entre las manos. Y como no pude dar respuesta a esa pregunta, dije, bueno, pues igual esto no es lo mío. Probablemente si hubiese encontrado a alguien en mi camino que hubiese dicho la medicina está para evitar que eso suceda, pues probablemente no estaríamos aquí. Pero creo que es mejor que esta sociedad haya ganado una periodista que no una pediatra, sinceramente. Sobre todo porque la medicina es una carrera muy complicada y desde luego es un trabajo vocacional muy sacrificado. Así que yo en torno a los 13 años, cuando estaba en esto de la pediatría, seguro que no es para mí, vi por la televisión a los grandes corresponsales que la guerra de la ex Yugoslavia, en concreto la guerra de Bosnia-Herzegovina, pues me hacían llegar historias muy lejanas que discurrían a miles de kilómetros en una guerra absolutamente cruel, y con sus narraciones, con sus crónicas, hicieron que yo sintiese una tremenda empatía por lo que estaba sucediendo. Así que yo pensé que quería contar la vida como la contaban esos corresponsales y hacer que los espectadores, los oyentes y los lectores sintiesen lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Y transmitir ese sentimiento tan difícil a miles de kilómetros de que una guerra es injusta por las historias precisamente a las que nos estaban acercando sus compañeros. Así que así llegué yo al periodismo, y desde que llegué hasta esta época, yo empecé la carrera de periodismo en el año 98, me licencié en 2001, es decir, hace ya 24 años casi. Pues he cambiado mucho, claro, ha cambiado mi visión del periodismo. Comenzó siendo una visión muy romántica asociada a los corresponsales extranjeros, destinada al periodismo escrito, y luego, en cambio, el periodismo escrito es lo único que yo no hice, aunque fue para lo que me formé. Tuve que aprender el oficio de la radio y de la televisión, me encantó aprenderlo. Nunca digáis, esto no, probablemente sea precisamente el futuro que os espera, esto que nunca pensabais que, unas prácticas que os habían dado, como me las dieron a mí, y yo decía, seguro que esto no es lo mío, que es transitorio hasta que consiga llegar a la prensa escrita. Y menos mal que me quedé en la radio, porque ha sido mi gran maestra, la que me ha dado las mayores tablas, la que me ha enseñado tantísimo, y de ahí el salto a la televisión, otro oficio que tuve que aprender, extraordinariamente divertido. La radio es la magia y la televisión para mí es la diversión, el medio total, digamos, el que cuenta con sonido y con imágenes lo que sucede y que nos conecta, digamos, de forma más sensorial con lo que está pasando. Así que mi consejo, si me lo permitís, es que nunca digáis, esto no es lo mío, yo quiero hacer otra cosa, porque probablemente lo que tengáis delante sea un camino absolutamente maravilloso. Siguiendo la línea de la radio, ¿cómo recuerdas tus primeros pasos en la cadena SER y qué aprendizajes te marcó la radio? Bueno, yo en la cadena SER comencé presentando los boletines de noche. Cuando yo llegué a la cadena SER me preguntaron, ¿a ti te gustaría madrugar? ¿Te gusta madrugar? Dije, ¿qué pregunta es esta? Si se puede, pues que si hay que madrugar, se madruga. Entonces me dijeron, no te preocupes porque no vas a madrugar en la vida. Y efectivamente, me metieron en el turno de noche, con lo que nunca madrugué. Técnicamente, nunca madrugué. Comencé a medianoche, salí en torno a las 9:30 de la mañana y comencé presentando los boletines de la noche. Que, eran un reto muy importante porque yo no los había hecho, y sobre todo a mí lo que me decían es, tú, ante todo, no te equivoques en los números de la quiniela ni en lo que se llamaban los números de la suerte, ¿no? Que son todos los sorteos que había, Bonoloto, la 11. Yo al principio dije, no será para tanto, ¿no? Y luego aprendí que mucha gente se conectaba al boletín de las 2 de la mañana precisamente para ver si sus números habían salido y le había cambiado o no la vida. Y ahí entendí que no hay noticia pequeña ni poco importante, porque muchas veces la gente lo que espera es eso, un número que le cambie la vida.
eso es otra historia, eso es otra historia. Pero así comencé en la radio, formaba parte del equipo de Iñaki Gabilondo es mi maestro, y la verdad que fui creciendo en medio de una gran exigencia, pero divirtiéndome mucho, la verdad. Y en cuanto al panorama mediático marcado por la polarización y la desinformación, ¿cuáles dirías que son los principales desafíos en los que se enfrenta hoy mismo el periodismo? Y en ese contexto, ¿qué responsabilidad crees que tiene la televisión pública en la promoción de una información rigurosa y plural? Y mirando hacia adelante, ¿cómo imaginas el futuro del periodismo? Pues mirad, yo os veo a vosotros, empiezo por la última pregunta, y creo que el futuro va a ser muchísimo mejor. Yo tengo la esperanza en que las nuevas generaciones podáis hacer un periodismo muchísimo mejor que el nuestro. Básicamente, los que estamos aquí en mi generación, de la forma más humilde deberíamos servir para allanaros el camino y para que lo tengáis muchísimo más fácil. Y para que en vez de combatir los bulos que hay hoy en día, que es el principal desafío al que se enfrenta nuestra profesión, porque al final son mentiras que envenenan la vida pública, para que realmente podáis contar lo que está sucediendo en un ambiente desintoxicado y libre de bulos, porque ahora mismo es un ambiente que muchos quieren intoxicar. Entonces yo espero que lo tengáis por ese lado más fácil y que de alguna manera y desde nuestra humilde posición podamos ayudar a que el camino se allane para que podáis conseguirlo. Ojalá lo hagamos bien y ojalá accedáis a una profesión que esté mucho más libre de esos bulos, de esas mentiras, y que tenga claro que lo que contamos simplemente lo contamos con honestidad. Pero yo tengo muchísima confianza, decía, mirándoos, porque creo que vosotros lo tenéis muy, pero que muy claro. ¿Cómo preparas una entrevista con una figura política de alto nivel? Y si ha habido alguna entrevista o momento que te haya marcado especialmente. Pues a ver, la entrevista con un político en general realmente se prepara teniendo muy en cuenta qué es lo que ha pasado, cuáles son los asuntos, digamos, que están en el candelero, que están en primera línea de la actualidad en ese momento, y luego, claro, intentando sacar un titular. Cuando nosotros invitamos a un entrevistado, sobre todo cuando es un político, a lo que aspiramos es a sacarle un titular, ¿no? Y he estado, por ejemplo, en el plató del programa la vicepresidenta Sara Agesen, que como sabéis está al frente precisamente del comité que investiga el apagón, y nos ha dado la exclusiva de que hubo una desconexión previa a las dos que habían comentado 19 segundos antes de la primera que se sabía. Y claro, cuando nos ha dado la noticia, pues en tiempo real hemos reaccionado y le hemos preguntado por ese primer, digamos, cambio en la tensión del suministro eléctrico que justo nos estaba revelando en directo en este momento. Muchas veces, lo digo porque muchas veces uno puede preparar al milímetro una entrevista y justo lo más importante es el titular que te acaba de dar el entrevistado y que, claro, no esperabas. No esperabas, pero tienes que sacarle toda la información porque el entrevistado está delante de ti. Así que estad siempre muy atentos. Muchas veces no solo es lo que planeáis y cómo dais vuelta y decís, bueno, si yo le pregunto por este asunto y me sale con el otro, entonces le tengo que insistir. No es como recreáis esa entrevista en la cabeza, sino muchas veces cuando estás frente al entrevistado y te da un titular, digamos el arrojo de decir, voy a seguir abundando en este titular que me acaba de dar. Así que yo os aconsejo que cuando entrevistéis lo hagáis con los 5 sentidos, porque muchas veces nos dan un titular y lo que no podemos permitir es que tenemos tan planificada la entrevista que somos incapaces de abundar en ese titular que nos ha dado. Sabemos que recientemente acabas de sacar un libro, Soledades en silencio, y abordas violencias invisibles. ¿Qué te impulsó a dar ese paso hacia la ficción? Y si nos puedes contar un poco acerca de tu libro. Pues mira, lo cierto es que yo siempre quise escribir. Yo nunca pensé que iba a hacer radio, ni que iba a hacer televisión. Yo simplemente quería ser lo que se llama una plumilla, una periodista que publica en prensa escrita y que si tiene mucha suerte, pues publicaría un libro. Así que solo me ha costado 45 años, lo digo que a veces es cuestión de esperar el momento. Pero sí, realmente es que yo siempre escribí. Mira, a mí una compañera me dijo, oye, ¿qué vas a responder cuando te digan? Eres la típica periodista de televisión a la que ahora le da por escribir. Le digo, es que no puedo imaginármelo, porque yo soy la típica periodista
que estaba esperando su oportunidad para escribir y que aprendió el oficio de la radio y de la televisión por el medio, se divirtió muchísimo, los amó con pasión, pero siempre esperó su oportunidad para escribir. En el caso de Solas en el Silencio es un libro que se desarrolla en un pueblo de Vizcaya, en el interior de las montañas. El pueblo se llama Sopuerta, es el pueblo de mi padre, pero realmente solo tiene lo único real en la novela son los paisajes, realmente. Toda la historia es ficcionada. Se desarrolla entre 1975 y 1976, pero lo cierto es que el contexto tampoco importa. Fue una forma de hacer que el lector saliese de su entorno, saliese de la realidad actual, y yo pudiera llevarlo a un lugar que no conoce, sacándole de su zona de confort, y hablarle de las violencias que sufren las mujeres. Entre otros por un depredador que hay en el pueblo. Lo más importante realmente no es solo las violencias que padecen las mujeres, sino cómo los vecinos las ocultan porque es más cómodo mirar para otro lado. No es que sean cobardes, que lo son. Es simplemente que quieren mirar para otro lado, no quieren meterse en el lío. A medida que el lector avanza en la novela, se da cuenta de que el silencio que hay en su puerta le resulta completamente asfixiante. Porque el lector tiene claro que hay que denunciar y que hay que romper ese silencio. Pero ninguno de los personajes lo hace. Bueno, la trama es trepidante y el desenlace es sorprendente. Yo os animo a leer Solas en el Silencio, sobre todo porque en fin, a medida que estáis leyendo los hechos que se producen, que es una violencia de distinto tipo hacia las mujeres, tenéis que saber que al final hay esperanza. No os voy a decir cómo termina, pero hay esperanza. No voy a hablar más porque, mira, la persona en la tercera fila está bostezando. Entonces, pero no te estoy aburriendo, ¿no? Y ya como última pregunta, para quienes hoy se están formulando en las aulas y sueñan con dedicarse al periodismo, ¿qué consejos le darías desde tu experiencia, tanto en lo profesional como en lo personal? Para los futuros periodistas. Sí. Pues a mí me gustaría decirle a los futuros periodistas, primero que este sigue siendo el mejor oficio del mundo, el más bello. No tengáis problema porque no defrauda. Es súper vocacional y os va a hacer que sintáis muchas emociones y que viváis con pasión. Os va a permitir vivir las 1000 vidas de aquellos que pasan, en fin, por vuestras entrevistas, por vuestras noticias. Os va a hacer crecer muchísimo, no como profesionales solo, sino también como personas, y os va a permitir detectar los desafíos de la sociedad. Así que, sinceramente, los futuros periodistas sois súper afortunados. Estáis en el mejor oficio, esto lo tenéis que saber. Y después, pues que no os desaniméis, porque probablemente entrar en este oficio y quedarse es un poco complejo, por distintas cuestiones, ¿eh? Una de ellas es la precariedad. Os vais a encontrar con una gran precariedad, así en el inicio. Yo os voy a pedir que no os desaniméis. Como es tan vocacional, no os vais a desanimar. Aprended mucho de los compañeros que están en los medios de comunicación. Ojalá os guíen muy buenos profesionales, hay muy buenos periodistas en este país y ojalá vosotros caigáis en una de esas redacciones y que os acompañen compañeros de verdad de los que llevan en este oficio un tiempo y saben de qué va y en fin, os pueden guiar. Confiad en los compañeros y sobre todo pasáoslo bien, porque claro, si después de estudiar tanto tiempo llegáis a una redacción y no disfrutáis, no vivís la profesión con pasión, pues hombre, que hemos venido, ¿no? Yo os animo a que la disfrutéis, es una profesión bellísima. Bueno, se abre el turno de preguntas entre los asistentes. Bueno, sin micrófono. A mí me gustaría plantear dos cuestiones, porque claro, yo pienso que nosotros tenemos un poco la visión del público, del oyente, pero me gustaría tener la visión de una periodista acerca de, sobre todo viendo tu trayectoria, acerca de ese boom de las redes sociales y cómo puede cambiar en la forma en la que el público recibe esa información, sobre todo porque quizá en los primeros años igual te enfrentabas a algo más periódico, radio, televisión, y cómo llega a ese boom de información. Y también me gustaría saber si en algún momento de tu trayectoria te has encontrado con el concepto de la censura como periodista. No sé si... A ver, por partes. El tema de las redes, si luego se me olvida alguna respuesta, me dices. ¿Cómo te llamas? Martín. Martín. Vamos a ver. Primera pregunta, más allá de la censura que me hacías, las redes sociales.
Mira, estamos en la sociedad probablemente más conectada que ha podido existir, vamos, en nuestra historia. Y desgraciadamente, en esa sociedad interconectada siguen sin llegar adecuadamente los mensajes, las noticias, o llegan de una forma distorsionada. La mayor parte de las veces que llegan de una forma distorsionada es porque alguien o lanza un bulo o manipula una información. Entonces, primera reflexión, en mi opinión, el hecho de que estemos en la época en la que más interconectados nos encontramos no significa, no asegura que la información llegue de la forma adecuada del emisor al receptor, ¿no? Esto es un poco teoría de la comunicación y de la información, pero esto del canal, que era muy sencillo, ir desde el emisor hasta el receptor, con un canal extraordinario, con un multicanal, como son las redes sociales, no nos asegura que el mensaje del emisor llegue con claridad al mensaje, al receptor. Pero es que además hay interferencias, es que hay mensajes manipulados. Y esos mensajes manipulados sí que encuentran el terreno mejor abonado en las redes sociales, sobre todo a la hora de difundir. Con lo cual, estamos en una época maravillosa para conectarnos siempre que se use de forma adecuada los medios de comunicación. Aquí también hay que apelar en parte a la responsabilidad del ciudadano, es decir, confiar la información a las redes sociales, o uno sigue unos perfiles muy concretos, Martín, o realmente es muy complicado si te alejas de los medios de comunicación convencionales que obtengas una cobertura, digamos, acertada. Y luego, sobre el concepto de la censura. Mira, yo creo que la información en la libertad se conquista cada día, con cada pequeño gesto, digamos, ¿no? Entonces, no hace falta que alguien te diga, te voy a censurar. Pero sí que es verdad que usar las palabras adecuadas es importante y hay que defenderlo, ¿no? Yo, cuando entrevisté a la embajadora israelí, le pregunté por el asesinato de civiles, no le pregunté por la muerte. Eso pudo gustar más o menos, pero yo creo que como periodista tenía que preguntar por el asesinato, porque creo sinceramente que es lo que está sucediendo en Gaza, que es lo que está perpetrando Israel en Gaza. Entonces es más importante que combatir la censura, que es importante, pero te la vas a encontrar de forma súper civilina, que los periodistas tengamos la valentía de llamar a las cosas por su nombre. Porque eso en este tiempo sí que es crucial. No sé si te he respondido, Martín. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por venir. Yo tenía una pregunta, que es que, ¿qué opinas sobre la censura o la prohibición de la emisión de canales o medios informativos como Russia Today en la Unión Europea? Pues mira, esto es un debate que se ha abierto dentro de la Unión Europea, quiero decir, más allá de que la Unión Europea lo haya prohibido periodísticamente, sí que se ha abierto un debate, ¿no? Yo creo que siempre es importante la libertad de información y de comunicación, como es y sinceramente yo no estoy por prohibir ningún canal. Yo personalmente no estoy por prohibirlo. Pero sí que es cierto que entonces nosotros lo que debemos aportar es el contexto adecuado. Porque esto sí que es crucial. A mí no me vas a encontrar prohibiendo canales. No. A no ser que sirvan para inyectar odio o para inyectar falsedades. Yo digo, cuando un canal o un comunicador o un partido político inyecta veneno en la sociedad y solo se dedica a sembrar bulos, pues hombre, eso ya necesita una revisión. Pero a mí prohibiendo canales, sinceramente, no me vas a encontrar, a no ser que sea con esa justificación. Hola, muchas gracias por venir. ¿Y cuál crees que ha sido la entrevista que has hecho que más te ha marcado o más te ha aportado? ¿Que más me ha marcado a mí o que más le ha marcado al resto? A ti. Es distinto. A ti. Es distinto. Mira, al resto le marcó mucho la entrevista a Feijóo. Pero si hubiesen echado la mirada atrás, yo creo que habrían encontrado que se habían topado con mi estilo de entrevistar. O sea, cualquier entrevistado que haya compartido una conversación conmigo, porque a mí no me gusta
ver la entrevista en un término de confrontación, sino de conversación, verá que yo he entrevistado siempre igual. Las entrevistas que más me han marcado, esto le resulta muy curioso a la gente, porque las entrevistas que más me han marcado son entrevistas generalmente a personas que han tenido una historia dura. Últimamente, ¿qué entrevistas me han marcado o han hecho que me emocione en antena o me han hecho tragar saliva? Pues son las entrevistas a las víctimas de la Dana. Mira, vosotros tenéis que daros cuenta de que en cuanto conocimos la catástrofe, en Radio Televisión Española comenzamos un especial de la hora de la 1 en directo, durante horas. Sabíamos cuándo íbamos a empezar, pero no sabíamos cuándo iba a terminar. Y nos sentamos frente a la cámara, yo me senté frente a la cámara con todo el equipo, con todo el apoyo que nos dio Radio Televisión Española, para hacer algo que yo no pensaba que íbamos a hacer, pero que se nos ocurrió y que resultó de gran utilidad desde la televisión pública, que fue entrevistar a víctimas de la Dana. Es decir, vecinos que en la Dana habían perdido el contacto con un ser querido. Así que yo me vi la primera tarde entrevistando uno tras otro, a una mujer que había perdido a su padre, a un hombre que no podía contactar con su madre, a una mujer que había visto como un vecino que en un momento determinado estaba enganchado a la mano de otro vecino, al final había sido arrastrado por el agua, a una mujer que no podía encontrar a su marido y a su hija, y cada uno de ellos estaba tremendamente emocionado. Entonces vosotros imaginad una emisión en directo con unos invitados muy emocionados a los que nosotros como televisión pública queríamos ayudar. Es decir, era importante que se calmasen, que nos dijesen a quién estaban buscando, que previamente nos diesen una fotografía de cada uno de ellos, para que si alguien los veía, porque en ese momento estaban los afectados pues desperdigados por un área que no era la suya, se habían refugiado donde podían, igual estaban en una carpa y no tenían teléfono móvil, para que si alguien estaba viendo la tele en ese momento pudiese decirles que su ser querido estaba bien. Entonces, hacer esa entrevista, además, con la actitud de mostrar esperanza, porque era nuestra obligación mostrar esperanza. Estábamos en las primeras horas y no sabíamos realmente qué es lo que había sucedido, aunque sabíamos que era muy grave, ¿no? Era muy grave, pero no alcanzábamos todavía a calcular en cifras, en esas cifras desgraciadas, 228 fallecidos en Valencia, cuál era la situación. Y yo creo que esas conversaciones para mí son un momento inolvidable. Esas conversaciones durante días en programas en directo, que al día siguiente les llamásemos a algunos y nos dijesen, pues no ha aparecido, pero hoy no quiere hablar, o que llamásemos y nos dijesen, pues ha aparecido, pero ha fallecido, o hablar, me acuerdo, con un chico muy joven que decía, bueno, yo enterré ayer a mi padre. O sea, son conversaciones que te marcan. Primero porque estás entrevistando a alguien que está asomándose al abismo de un gran dolor, o porque está sintiendo un gran dolor. Porque tienes que ser muy empático y a la vez estás emocionado, y entonces es muy difícil no ya mismamente controlar tu emoción para que no se cuele el protagonista, sea el entrevistado, y su mensaje llegue a todos los espectadores que nos están viendo. Así que aunque todo el mundo diga, oye, pues igual la entrevista que más le marcó a Silvia es la que tienen digamos, un nombre conocido o reconocido. Pues a mí las víctimas, muchas veces anónimas, y otras veces pues que se identifican con su nombre, con su edad y que dicen a quién están buscando, para mí son las entrevistas más emocionantes que he hecho, sin duda. Gracias por venir. Te quería preguntar que, bueno, después de estas entrevistas tan impactantes, ¿cómo haces para desconectar, por así decirlo, y que no te afecten a ti en tu vida personal? No, te afectan. O sea, esas entrevistas te afectan mucho. Yo volví a casa y claro, respiras un poquito hondo, intentas desconectar, pero es que realmente no puedes. Es que es muy difícil, no puedes. Así que simplemente dices, bueno, me voy a calmar, pero algo queda. O sea, te llevas como algo encima que claro que te marca. Uf. Y al día siguiente sabes que tienes que volver y que probablemente tengas que hacer unas entrevistas parecidas. Pero en ese momento tienes que pensar que primero tienes que evitar, ya te digo que te afecta mucho, tienes que evitar que te afecte porque al final lo importante
es que los entrevistados, en ese caso, que son los protagonistas, den a conocer su historia. En ese caso, el periodista como en todos, es el canal de transmisión. Así que hay que tener la mente muy clara, porque lo importante es que las preguntas que nosotros le hagamos realmente permitan que él o ella cuente su historia. Entonces no tenemos derecho a que nuestra emoción esté por encima de eso. Pero sí que son momentos muy difíciles porque lógicamente pues tocas una tremenda humanidad. Claro, todo eso toca tus sentimientos. Así que una parte queda contigo. Muchas gracias también por venir. Siguiendo un poco la línea que había marcado la compañera antes, respecto a Twitter, bueno, la actual X, desde un punto de vista meramente periodístico, ¿considerarías que es útil abandonar la red como han hecho algunos medios de comunicación británicos, por ejemplo? ¿O crees que habría que, en pos de del periodismo, habría que quedarse? Pues este es un debate que yo también tuve internamente, ¿no? Porque yo dije, ¿qué hago? Me voy de Twitter, que muchas veces es simplemente como un lugar en el que abundan los bulos, donde es difícil encontrar información veraz y sobre todo donde muchas veces te arriesgas a recibir insultos muchas veces desde campañas organizadas por bots. Yo tuve el dilema y al final me quedé y abrí cuenta en Blue Sky. Sobre todo porque probablemente hay mucha gente que no tenga ese dilema y no creo que tengamos que darle un portazo a esa gente. Es decir, nosotros como medios de comunicación no tenemos por qué abandonar un espacio porque está intoxicado por gente que lo quiere llenar de bulos. Muchas veces es como una forma de decir, oye, ¿por qué vamos a dar la batalla por perdida? ¿No? ¿Por qué no puede haber una voz o voces honestas, ¿no? de periodistas en Twitter? Entonces, yo respeto mucho a la gente que haya querido irse. Yo tuve este dilema durante muchísimo tiempo y además en épocas determinadas dije, oye, sinceramente, ¿por qué no me voy? Pero me quedé. Como fuente de información, pues sinceramente muchas veces difunde bulos, en fin, de forma ultrasónica, pero yo creo que de momento, fíjate, porque este dilema todavía en mí no lo he terminado de resolver, pero de momento yo diría que es mejor quedarse para no renunciar a un espacio y dejarlo en manos de los que quieren emponzoñarlo. Pero es muy buena pregunta porque creo que es un dilema que tenemos muchos, todavía a día de hoy. ¿Era una pregunta más? Bueno, que esto es un poco personal, pero ¿tú qué cualidades consideras imprescindibles para un futuro periodista o futura? Mira, para mí es imprescindible la honestidad, una gran capacidad de trabajo y una gran capacidad de trabajo en equipo. Y una actitud positiva. Porque en general el día a día muchas veces se pone cuesta arriba. Pero hay que volver al día siguiente. Pero cuando lleguéis a la redacción y acabéis vuestro primer día diréis, ¡guau! Qué bueno! Ya, es que os quedan un montón de días hasta el final de vuestra vida laboral. Y hay que volver todos los días. Y hay días que son muy buenos y hay días que son menos buenos. Entonces, para mí la honestidad, la tenacidad, el trabajo en equipo y la actitud positiva. Es importantísimo que sepáis trabajar en equipo. Apoyar a los compañeros y saber que los compañeros os pueden apoyar a vosotros. Yo tengo la suerte de formar parte de un gran equipo en el que siento eso cada día. Entonces, ojalá tengáis la suerte de trabajar con esa red. Porque el periodismo, cuando es compartido con buenos compañeros, es mucha mejor experiencia que el periodismo en solitario. Así que ojalá que tengáis esa oportunidad porque es maravillosa. Gracias. ¿Nadie más? Bueno, Silvia, muchas gracias por haber venido hoy. Ha sido un verdadero lujo poder haberte escuchado y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.